hermanos de Iglesia del Dios Omnipotente. Amigos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, tanto aquí en este hermoso y lindo país de Guatemala, como también fuera de nuestras fronteras, Centroamérica, toda América, desde el norte hasta el sur, Centroamérica, aleluya, donde el Señor nos tiene viviendo, Europa, Australia, Asia, cualquier país del mundo que nos estás viendo, bendiciones, bienvenidos a mis hermanos y amigos que ya están ahí en la plataforma, ya están ahí conectados, ya están escribiendo. Sean todos bienvenidos en esta preciosa noche de Iglesia del Dios Omnipotente en casa. Gloria al Señor, aleluya. Es para mí un gran gusto, su servidora Gesia de Alvarado, estar aquí con ustedes, saludarlos. Hoy viernes, Día del Señor, servicio del Señor, donde todos estamos reunidos en los diferentes lugares, en su casita, en la sala o en la cocina. Hermana, tal vez usted se está haciendo ahí la comidita, o en el cuarto, o en algún país donde es de día y están trabajando, pero tienen ahí sus audífonos y están conectados. Que el Señor les bendiga a cada uno. ¿Cuántos están contentos, alegres, gozosos, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo? Siempre tiene que haber alegría en nuestros corazones, en una sonrisa, en nuestro rostro, y siempre descansando en el Señor. Siempre yo te digo, comparte, dale share, presiona ese botoncito. Y así todos hacemos la obra del Señor. Hermanos de otras congregaciones, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a Iglesia del Dios Omnipotente en casa. Aleluya, gloria al Señor. En esta preciosa noche vamos a tener una lectura bíblica, amén, en Efesios capítulo 4. Si tienes ahí tu Biblia, ábrela en Efesios capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos 29 en adelante. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta preciosa noche. Aleluya. Una vez más, Efesios capítulo 4. Versículos del 29 en adelante. Aleluya. La palabra del Señor dice así: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Aleluya. Qué hermosa la palabra del Señor. Los últimos versículos del 31 y 32 nos dice que no tiene que haber amargura en nuestros labios, no tiene que haber enojo, no tiene que haber ira. Todo lo que está sucediendo es voluntad del Señor. Y si tú vas en el tráfico, ay, este tráfico, y empiezas
a maldecir y empiezas a decir cosas que al Señor no le agradan. O tal vez estás en el supermercado y dices, qué grandes líneas que hay que hacer para entrar a comprar. O en el mercado local, Dios mío, todo, y ahí la gente se empuja y ahí estamos todos apretados. O ¿qué podemos decir en la casa? Ay, ya estoy aburrido, ya estoy aburrida. Los hijos pueden decir, ay, mi mamá y siempre me está poniendo a hacer oficio, oficio y oficio. Y tantas cosas más que podemos decir. Pero la palabra del Señor dice que sea quitado de nosotros todo eso. Y que haya en lo contrario que tiene que haber en nuestros corazones, en nuestra boca. Alegría, palabras de bendición. Podemos escuchar lo que dice aquel, aquella, cuando estamos haciendo la línea, estamos haciendo la fila o en los bancos y esto y lo otro. Pero saben, siempre nosotros como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que hacer la diferencia ante todos los demás. Así que adelante, hermano, hermana, sigamos adelante, que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. En esta preciosa noche yo siempre te invito, si tienes peticiones, alguna petición, cualquiera que sea, la puedes escribir con toda confianza, que al final el pastor va a estar orando por esas peticiones, todos juntos en una oración convenida. Si hay acciones de gracias, también lo puedes escribir y todos vamos a agradecer al Señor por esa acción de gracias. Amén. Con toda confianza lo puedes escribir. Una vez más, bienvenidos a todos. Los amo en Cristo Jesús y en esta preciosa noche vamos a orar. Que sea el Señor el que respalde todo de principio a fin. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Aleluya. Gloria al Señor. Señor amado, gracias te damos por esta oportunidad tan linda, tan hermosa que tú nos has dado. Nos estás dando de estar aquí reunidos para alabar, exaltar tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Gracias porque podemos estar con muchos hermanos conectados en un mismo sentir. Aquí juntos, Señor Jesús, alabando tu nombre, aprendiendo, Señor, escuchando tu palabra, mi Cristo amado, por medio de tu siervo que tú nos das, Señor Jesús. Te pido que seas tú el que te glorifiques en esta noche, de principio a fin. Señor Jesús, que seas tú quien recibas toda honra, toda gloria. Reprendemos todo estorbo del enemigo, toda acechanza, todo espíritu contrario, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Limpia los aires. Sé tú, Señor, llegando a aquellos corazones donde nos están viendo, donde nos están escuchando. Que seas tú ahí, Espíritu Santo, tocando las mentes, tocando esos corazones, Padre Celestial. Gracias te damos porque tu palabra es verdadera, es fiel, está llena de promesas. Y como leíamos, Señor, que en nuestra boca siempre hayan palabras, Señor, que te honren y que marquemos la diferencia, tanto en palabra como también en nuestro actuar. Gracias te damos por todo, Señor Jesús, tu siervo que trae tu palabra, que seas tú llenándolo, que seas tú dando esa palabra, Señor, y que caiga en esos corazones, que sean, Señor, como esa tierra fértil, y que a su debido tiempo va a florecer esa palabra hermosa. Pero lo más importante, que, Señor, no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que hacedores de tu palabra. Que practiquemos, Señor, lo que tú mandas, lo que tú deseas. Porque a ti no te podemos engañar. Señor, no podemos engañarte. Tú conoces nuestros pensamientos, conoces lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas. Señor Jesús,
Con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Pero si tú estás con nosotros, todo lo podemos en ti que nos fortalece. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos gozándonos en esta preciosa noche. Aleluya. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador, para sanar y para perdonar. El que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarles en esta noche por este medio, llegar hasta su hogar. Gracias por su sintonía, pero sobre todo, gracias a nuestro Dios por permitirnos este medio y estar juntos en su presencia, glorificando, exaltando el nombre del Señor y estudiando su palabra. Recibo un cordial saludo de Iglesia del Dios Omnipotente. En esta ocasión me permito leer en la palabra del Señor, en el libro de Jueces. Encontramos en la Escritura el libro de Jueces en su capítulo número 6.
La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera en este pasaje tan conocido de Jueces, capítulo 6. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablara esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el león. Y aquella noche el Señor hizo como Gedeón se lo había pedido. Y de esa forma Dios levantó el ánimo de Gedeón y lo hizo confiar y tener la valentía suficiente para enfrentarse a una situación que estaba realmente apenando al pueblo de Israel. Conocemos la palabra del Señor y sabemos, hermanos, a través de la Escritura que durante la época de los jueces, una época de crisis, pero también de exaltación para el pueblo de Dios. Y cuando Dios, hermanos, manifestaba su gracia y su misericordia, lamentablemente el pueblo se relajaba y dejaba de obedecer a Dios. Y era entonces cuando venían catástrofes serias para la nación. Pero cuando ese pueblo se arrepentía y se volvía a Dios, el Señor manifestaba su misericordia. Cuando el pueblo pedía perdón a Dios por sus faltas y confesaba sus pecados delante del Señor y se volvía al Señor, Dios era compasivo y misericordioso con ellos y alejaba todo mal de sobre ellos. Pero nuevamente el pueblo caía, como leemos en este libro de los Jueces, en apostasía, en rebeldía contra Dios, y ahí venían nuevamente los tremendos problemas que el pueblo afrontaba. Y en este pasaje del capítulo 6 de Jueces, nosotros vemos cómo Gedeón, en una época también de esas, la palabra del Señor nos muestra que Israel estaba sufriendo porque habían abandonado a Dios y se habían rebelado contra Dios, y la situación nos había llevado, hermanos, a una crisis tan profunda porque los amalecitas, dice la palabra del Señor, y los madianitas se habían juntado y causaban, hermanos, estragos en el pueblo de Israel. Subían en grandes multitudes y no dejaban nada, sino que dice la Escritura que dejaban sin comer a Israel. Lo dejaban, hermanos, en una situación de hambruna, de escasez, de miseria. Y no solamente eso, pero también de guerra y exterminio. Por 7 años Israel había sufrido esa dura crisis, hermanos, a las que en su desobediencia Dios los había llevado. Y entonces aquí vemos nuevamente que emerge un nuevo siervo de Dios, como era Gedeón. Pero es lógico que después de 7 años de angustia, 7 años en los que no se miraba la liberación de Dios para ellos, pues la confianza en Dios se había colapsado y se había eclipsado. Y era muy difícil encontrar a alguna persona que tuviera el ánimo suficiente como para confiar en Dios. La mayoría se encontraba desilusionado y descorazonado y realmente, hermanos, preocupado, porque no veían, hermanos, ninguna puerta de liberación, de auxilio de Dios para la situación que los tenía realmente destruidos. Y Dios, hermanos, viene y nuevamente muestra su misericordia y escoge a un hombre, Gedeón, para que fuese él el siervo suyo que trajese liberación al pueblo de Israel. El pasaje es muy conocido, ya la mayoría de nosotros lo conocemos, lo sabemos, lo hemos leído muchas veces.
Dios comisiona a Gedeón para que él se ponga al frente de los ejércitos de Israel y trajese, hermano, la ansiada liberación y el cambio para esa necesidad tan profunda. Cuando Gedeón llama al pueblo para que se una, hermanos, y enfrenten a los madianitas de varias tribus de Israel, se juntan, dice la palabra, un número de 32,000 hombres. 32,000 hombres. Los madianitas eran, la Biblia dice, tan numerosa la cantidad que subía en contra de Israel, que 32,000 hombres aún no eran suficientes para cambiar la condición tan lamentable en que vivían. Sin embargo, aquí encontramos un detalle muy importante. La palabra del Señor nos dice que cuando Gedeón convoca a las huestes de Israel para enfrentar al enemigo común que los estaba afectando, y se juntan 32,000 guerreros para pelear la batalla, el Señor le dice a Gedeón lo siguiente: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. De esos 32,000 hombres que se habían unido a Gedeón, 22,000 se regresaron, porque lo que Gedeón les dijo fue: si tienen miedo, si tienen temor, si se estremecen, vuélvanse, madrúguense y regresen a su casa. Y es que aquellos que estaban temerosos, que estaban, hermanos, pusilánimes, acobardados, se les permitía regresar a su hogar. Se les permitía dejar el ejército. No fuera que ellos, hermanos, contagiaran, influenciaran al resto de los hombres con su temor y los desanimaran. Esto es muy importante, porque cuando, hermanos, nos enfrentamos a crisis como la que hoy estamos padeciendo, se necesita tener valor, se necesita tener, hermanos, valentía, fuerza, coraje. Dios necesita de hombres y mujeres que no tengan temor, que no se desanimen fácilmente ante las circunstancias que nos están, hermanos, hoy agobiando y amenazando, sino que hombres que en verdad sepan confiar en Dios y conozcan que su Dios es poderoso para obrar y para darle la victoria. Las personas que, como en este caso, hermanos, iban a enfrentarse al enemigo común, que era Madián y Amalek, no iban a ser útiles realmente si eran cobardes. No iban, hermanos, a ser efectivos en la batalla. Y es más, iban a contagiar a los demás con su incredulidad, con su flaqueza, con su temor, con su angustia, con su situación que los tenía, hermanos, en verdad, paralizados de miedo. Hoy estamos viviendo y estamos viendo, hermanos, una situación y estamos viendo como mucha gente que está paralizada, una psicosis de miedo, de angustia, de temor. Y uno lee, hermanos, constantemente como la gente clama y dice: por favor, no mantengámonos encerrados en casa, por favor, no salgamos, por favor, no quiten
el toque de queda, que no sea de 5, 6, 7, 8 horas, sino que sea de 24 horas. Están atemorizados. Esa gente no ayuda en nada, sino que más bien infunden temor a la población. Pero uno lo entiende porque es gente que no conoce a Dios, es gente que no tiene la confianza en Dios. Pero hermanos, qué triste es cuando hay cristianos que de igual manera se esconden ante tal situación en vez de darse cuenta que tenemos, hermanos, que salir adelante en medio de toda crisis y toda situación que estamos enfrentando. Pero como dije, para eso se necesita tener valor, para infundir ese ánimo a los demás, para llevarles, hermanos, ese aliento que los demás necesitan. Por eso el Señor le dice a Gedeón: mira, si hay alguien que tema y que se estremezca ante lo que está pasando, que se regrese. No es apto para estar en esto. No es quien para que dé ánimo a los demás. Y nosotros, hermanos, hoy tenemos igualmente que saber que el Dios en que nosotros creemos, entre sus muchos nombres que Él tiene, uno de ellos es el de Jehová de los ejércitos, Jehová Shabaoth. Esto, hermanos, nos hace ver que, y pone énfasis en que Dios, hermanos, pelea y protege a su pueblo, pelea por su pueblo y lo protege. Eso es lo que enfatiza ese nombre del Señor, Jehová Shabaoth, Jehová de los ejércitos. Y cuando dice el nombre Jehová de los ejércitos, menciona que los ejércitos de Dios, y hace referencia a que ese ejército de Dios son los ángeles que protegen y ayudan a los cristianos. Es una realidad en la que nosotros debemos, hermanos, sostenernos. Dios siempre, hermanos, necesita y usa a aquellos hombres y mujeres que en momentos difíciles tienen valentía y tienen su confianza puesta en Dios. No a los que se estremecen, no, como dije, a los pusilánimes, a los que, porque con esa cobardía, con esa actitud miedosa, contagian a los demás. Y en lugar de levantar el ánimo y ese valor en que Dios nos va a sacar adelante, por el contrario, lo que hacen es, como dije, al igual que los paganos, sentirse ya acabados, sentirse ya exterminados, sentirse ya arruinados totalmente. Entonces, ¿en qué Dios estamos confiando? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿En dónde está, hermanos, lo que Dios nos ha prometido en su palabra? Esto es muy peligroso porque no solamente lo vemos aquí para este episodio en la historia de Israel, que tenían que librarse de esa crisis que estamos pasando, pero de esos 32,000 que se habían, hermano, inscritos para pelear la batalla del Señor, habían 22,000 que eran medrosos, que eran temerosos, y que el Señor los descarta porque no eran hombres que tuviesen la fe suficiente. Y la palabra del Señor dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, ese espíritu de cobardía, hermanos, nos está mostrando a través de la palabra que está denotando un temor vergonzoso, un temor, hermano, pusilánime, manifestando que es el fruto de un carácter débil. Todo aquel cristiano que tiene un carácter débil, que tiene un carácter egoísta, manifiesta ese temor vergonzoso, ese temor medroso, y eso no procede de Dios. Y así no vamos a salir adelante. Se necesita dar aliento a los demás, se necesita, hermanos, fortalecer el ánimo de los demás hermanos en la fe, porque hay muchos hermanos que están preocupados y tienen razón. Gedeón mismo, hermanos, lo había aprendido, porque cuando el Señor le llama para pelear la batalla, Gedeón no está dispuesto a hacerlo. La palabra del Señor dice que estaba él, hermanos, ¿no?, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo, porque los madianitas estaban ya subiendo para, hermanos, desposeerlo de todo. Y entonces le aparece el ángel del Señor y lo comisiona y le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente,
Esta tu fuerza y salvarás a Israel. Y Gedeón, hermanos, no tiene el valor suficiente, sino que se resiste. Ve con esta tu fuerza y a Israel. No voy yo contigo, le dice el Señor. Pero Gedeón no acepta de inmediato aquella orden, sino que dice, Señor, le dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Si estás con nosotros, ¿por qué estamos tan mal? Y Gedeón, hermanos, tiene que recibir de Dios el aliento, la valentía suficiente para poder hacer la obra del Señor. Y el Señor, hermanos, le muestra su poder. Hay episodios donde la palabra del Señor muestra que Gedeón le pide señal a Dios de que Dios va con él. Y Dios se la concede. Dios reconoce que el corazón de Gedeón necesita volver nuevamente a afirmarse en Dios, en su poder, en su fidelidad. Y Dios le permite aquella prueba, le permite a Gedeón. Y no muere Gedeón por aquello que Dios, hermano, le manifiesta, porque Gedeón dice, vi al ángel de Dios cara a cara y voy a morir. Y el Señor dice, no vas a morir. Se compadece de él el Señor. Porque él sabe que Gedeón necesitaba, hermanos, recibir esa visión de Dios para tener el valor suficiente y enfrentarse entonces al desafío que el momento, hermanos, exigía. Entonces, ahora cuando se ve, hermanos, ya en el momento en que van a ir con sus hombres a la batalla, Gedeón va todo, ya lleno de valor. Si tuvo valor para derribar el altar de Baal y para hacer pedazo la imagen de Aserá, algo que, hermanos, era penado con la muerte, porque los mismos hombres, dice la palabra, que le dicen a Joás, el padre de Gedeón, el que hizo tal cosa, que salga y lo vamos a apedrear y va a morir. El hacer eso ya necesitaba valor, pero ya Gedeón ya lo había tenido, ya lo había recibido de Dios. Entonces ahora él sabe que los que van a ir a pelear también necesitan tener esa confianza en Dios. Así que los que estamos peleando en esta noche esta batalla y estamos, hermanos, enfrentando esta situación, demos ánimo a los demás, demos confianza a los demás, hermanos, infundamos en los demás esa fuerza que Dios da. No estemos hablando negativamente y hablando, ay Dios, esto ya no se acabó, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué si nos vamos a morir? Yo mejor no salgo. Eso es una cobardía, eso no es espíritu de poder, es un temor vergonzoso. Saben, hermanos, que Dios dice que nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de poder. Y en el sentido positivo, cuando Dios nos está hablando de que nos ha dado un espíritu de poder, es que Dios nos ha dado a los creyentes todos los recursos espirituales, hermanos. Todos los recursos que necesitamos para toda lucha y toda prueba. Los recursos ya los dio Dios, pero tenemos que saber que están ahí para enfrentar toda lucha, toda prueba que sea. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 12 y el verso 11 dice: cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué habréis de decir o qué habréis de responder, porque el Espíritu Santo os dará en aquella misma hora lo que tenéis que decir. Los recursos Dios nos ha dado para toda prueba, para toda circunstancia. Y en este momento se necesita de hombres y mujeres de valor, así, llenos de esa confianza en el Señor. Saber, hermanos, que las promesas del Señor son una fuente inagotable de energía espiritual. Porque eso ha pasado, hermanos, y pasó, por ejemplo, recuerdan con los espías, los 12 espías que el Señor manda para conquistar o para ir a reconocer la tierra de Canaán. 10 de ellos contagiaron a los demás. Porque llegaron, hermanos, con un mensaje de fracaso, con un mensaje de temor. Oh, allá vimos ciudades amuralladas. No vamos a poder nosotros conquistarlos. Un pueblo
son pueblos, un pueblo numeroso. Ahí vimos a los hijos de Anac, que son gigantes, y nosotros a la par de ellos éramos como langostas. ¿Por qué el Señor nos tuvo que traer a esta tierra? Para destruirnos, para entregarnos en manos de nuestros enemigos. Y no los había llevado para entregarlos en manos de sus enemigos, los había llevado para darle la victoria. Pero ellos se desanimaron. Sin embargo, dice la palabra que Caleb y Josué, pero especialmente Caleb, fueron hombres, hermano. Fue un hombre que en lugar de desanimar al pueblo, dice, al pueblo, a sus conciudadanos, los hizo callar, dice la palabra, ante Moisés, y dijo: subamos a conquistar la tierra. Estoy seguro que podemos hacerlo. Esa es la clase de hombre que este momento necesita, la clase de mujeres que Dios necesita. Hombres que ante esa incredulidad y esa situación de miedo de los demás les infundan temor, dicen: Dios está con nosotros, Dios nos va a sacar adelante. No estamos teniendo cultos, no estamos teniendo cultos en la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pensar de que, a ver cómo hacemos, hermano, a ver cómo está la situación cuando tengamos culto, a ver cómo vamos a llegar. Yo digo que mejor yo no voy porque no sea que me vayan a contagiar. Y tal vez ya estamos, hermanos, logrando tantas cosas que, ¿cómo vamos a hacer cuando tengamos culto? En lugar de eso, hermanos, tenemos que infundir ánimo, decir: el Señor está con nosotros y el Señor nos va a mostrar la manera cómo lo vamos a hacer. Pero nosotros en la iglesia hicimos un ensayo hace 15 días. Hermanos que llegamos, nos pusimos de acuerdo, hicimos un ensayo cómo nos vamos a sentar y cómo vamos a hacer los cultos, cómo los vamos a celebrar. Sí, hermanos, toda fuerza del enemigo, toda obra diabólica no nos tiene que paralizar. Dios quiere que nosotros, hermanos, tengamos esa confianza en Él, de que Él es todopoderoso, Él es Jehová, Jehová de los ejércitos. Qué triste, hermanos, cuando el temor llega al corazón de las personas, cuando el temor, hermanos, paraliza el corazón de la gente. La palabra del Señor nos muestra cómo cuando los filisteos subieron contra Israel en la época de Saúl y les presentan un paladín llamado Goliat. Y nos muestra, hermanos, que el pueblo y los soldados, mejor dicho, del ejército de Israel, cuando Goliat salía, hermanos, y los retaba para que se enfrentaran contra ellos, huían, temblaban, se atemorizaban y se escondían porque su corazón desfallecía. Si antes de la batalla ya estaban derrotados. Pero David era diferente. Dice la palabra que David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ah, qué hermoso, hermanos, ver personas así, que confían en Dios, que dan ánimo a los demás. Hoy es cuando, hermanos, debemos nosotros de ser esa clase de hombres y mujeres que traigamos esa palabra de fortaleza y de ánimo con la ayuda del Señor. Que el virus ya vino a quedarse, aunque se quede, no importa. El Señor está con nosotros. Hay un montón de virus que andan, hermanos, igual. Ya les he dicho que un médico conocido nuestro me dice el otro día que, hermanos, nosotros tenemos un montón de virus que andan en el aire y que estamos en contacto con ellos. Y aquí estamos. Así que hoy estamos viendo, hermanos, medidas que toman los gobernantes como el nuestro aquí en Guatemala, que se están conociendo que son medidas fruto del temor. Tienen miedo. Y es lógico, porque ellos no tienen el conocimiento del Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Entonces, hombres como Caleb, hombres como David,
fueron, hermanos, claves en los momentos de crisis. Son los hombres que Dios necesita. Tú ahí donde estás, anima a los tuyos. Anima a los tuyos. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque me da ánimo. Me da ánimo, me llena de ánimo en los momentos cruciales. Igual cuando ella necesita, hermanos, nos esforzamos, nos animamos con la ayuda del Señor para irnos, hermanos, afirmando en las promesas del Señor. Entonces, si la esposa se siente preocupada, es el esposo el que la debe de animar. Y si el esposo se siente preocupado, igual, la esposa. Los padres a sus hijos, o aún los hijos a sus padres. Y como hermanos en Cristo Jesús, como iglesia del Señor, animarnos unos a otros. Porque esta es una lucha, esta es una prueba seria. La vemos aquí en la palabra del Señor en muchas ocasiones. Pero hombres de Dios que tuviesen, hermanos, confianza plena en Dios. Y el Señor dice: los que se acobardan, los que tienen temor y tiemblan, se regresen a su casa. No nos van a ser útiles en la batalla. No se es útil en la batalla. No es útil aquella persona en este momento si tiene temor y se acobarda. Contagia a los demás, hermanos. En lugar de contagiarlos con temor, contagiémoslo con fuerza en el Señor. Dios siempre está esperando hombres de Dios. Siempre está esperando de aquellos que... Hay un pasaje en el capítulo 22 de Ezequiel, el verso 30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Busqué un hombre, busqué aquel siervo, sierva también, que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que no la destruyera, y no lo encontré, no lo hallé. No es fácil encontrar esa clase de personas. No es fácil encontrarlas, pero es lo que Dios quiere hoy. Hombres, hermanos, dispuestos a que confiemos en el Señor. La palabra del Señor nos dice por medio del profeta Miqueas: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor. Yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, de juicio y de fuerza. Hombres de Dios que tuvieron que, hermanos, enfrentarse no solamente a condiciones difíciles en medio de las crisis políticas, económicas, sociales que la nación enfrentaba, sino también, hermanos, a autoridades y reyes que se habían alejado de Dios y que resistían a la palabra de Dios y que amenazaban a los siervos de Dios aún con cárcel y muerte. Pero el secreto lo dice el profeta Miqueas: yo estoy lleno del Espíritu de Dios, de juicio y de fuerza. Pidámosle al Señor eso, que el Señor, hermano, nos llene de su espíritu, de fuerza y de juicio. Al igual que Gedeón, que en ese momento, hermano, estaba enfrentándose a una circunstancia muy adversa y necesitaba de hombres, de mujeres también, en nuestro caso, hombres y mujeres de Dios que no temieran, que no se sintieran, hermanos, acabados, sino que confiaran en Dios, de que Él les iba a dar la victoria. O igual, Dios espera de esa misma clase de personas. Que no podamos, hermanos, nosotros sería una realmente debacle si otros, los islámicos o los romanistas u otras, hermanos, religiones paganas diesen aliento al pueblo, y nosotros los cristianos, al igual como estaba Israel escondiendo, nos dice la palabra que hicieron cuevas en los montes y en los collados porque se escondían de la amenaza que estaban enfrentando. No es posible. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Y cómo vamos a animar a los demás que están, hermanos, amedrentados hoy? Están pasando por situaciones muy difíciles. Doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios fue fiel a aquellos hombres que
pasaron por momentos en los que se necesitaba sacar ese valor, sacar, hermanos, esa confianza en Dios. Y me gustó mucho, hermanos, lo que leí hace poco en cuanto a esta pandemia que hoy estamos enfrentando. Y decían, si otros, aquellas generaciones que enfrentaron, por ejemplo, la pandemia de 1918, la fiebre española, salieron adelante. Salieron adelante las generaciones. Nosotros también vamos a salir. Cuando uno lee eso dice, qué bueno, qué bonito esto. Salieron esas generaciones avantes, hermanos, cuando tuvieron esas terribles, y fue una pandemia que mató millones de personas. Y lograron salir. Nosotros también vamos a salir con la ayuda del Señor. Por eso, quiera Dios, hermanos, que tú y yo estemos conscientes de que el momento necesita de hombres y mujeres valientes que confíen en Dios, que no sean medrosos, temerosos, pusilánimes, sino que puedan, hermanos, alzar sus ojos a los cielos y puedan decir, mi socorro viene de Jehová. Nuestro socorro viene de Jehová. Nuestro Dios es torre alta. A Él corre el justo y es levantado. Palabras de fe. Palabras de fe. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Por eso, al ir a la palabra del Señor, nos fortalece, nos llena de ánimo, porque llegamos a conocer que nuestro Dios, hermanos, es un Dios de los ejércitos. Es el Dios Shabaoth, es el Dios que pelea por su pueblo, es el Dios que protege a su pueblo, es el Dios que, hermanos, defiende a su pueblo. Y si hay momentos como hoy que estamos pasando por esta crisis, justo es, hermanos, que reconozcamos cómo estamos delante del Señor. Que las crisis no vienen, hermanos, por casualidad. A la nación de Israel no le llegaban por casualidad, no le llegaban, hermanos, de rebote, sino que venían, hermanos, como consecuencia de un trato de Dios con ellos. La desobediencia, que ustedes ya lo hemos leído, el paganismo, la idolatría y todas aquellas aberraciones en las que el pueblo caía cuando se apartaba de Dios. Llegaba el momento en que se encendía la ira de Dios y manifestaba a Dios, hermanos, entonces su celo y su soberanía. Pero igual, cuando su pueblo se arrepentía y se volvía a Dios, Dios los perdonaba y los sacaba, hermanos, del apuro. Pero mientras estaba, hermanos, esa apretura, mientras llegaba, hermanos, ese momento tan difícil, era importante que hubiera hombres que levantaran el ánimo. ¿Se acuerdan de la palabra del Señor en el capítulo 11 del segundo libro de Crónicas? Ahí la palabra del Señor nos dice, hermanos, que Sera etíope, Sera, con 1,000,000 de hombres y 300 carros, hermanos, se levanta amenazando, hermanos, con invadir a la nación de Israel. Segunda Crónicas 14, verso 11. Era, hermanos, algo realmente espantoso el saber que llegaba un ejército numerosísimo contra la nación de Israel. Pero Asa, hermanos, que era un siervo de Dios, era el rey, dice que clamó a Dios y le dijo, oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Tú eres suficiente para ayudar aún al débil, Señor. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. No prevalezca contra ti el hombre. Y eso, hermanos, la palabra ahí nos relata cómo el Señor glorificó su nombre. Pero Asa, ese ánimo que tenía, Señor, para ti no hay diferencia para sacarnos de este apuro. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque sabemos que tú lo puedes hacer. O en el caso de Josafat, en el capítulo 20 del mismo libro de Crónicas, que igual, hermanos, enfrenta una amenaza de invasión en la que se había, hermanos, juntado el pueblo de Moab, el pueblo de Edom y Amón contra Israel, hermanos, para invadirlo. Y dice la palabra que ya estaban, hermanos, en las planicies junto al mar Muerto.
dispuestos, hermanos, a invadir a Israel, conquistarlos y desposeerlos. Pero aparece el profeta del Señor, Jaasiel, con un mensaje: no temáis, le dice: oídme, Judá, todo Judá, óiganme, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no es menester que vosotros peleéis ahora, yo pelearé por ustedes, porque no es vuestra la guerra es del Señor. Esa palabra, esa profecía les trajo ánimo. Es que eso es lo que se necesita en este momento, llevar ánimo, hermanos, aliento al pueblo del Señor, que Dios nos va a sacar adelante. Y entonces Josafat, ¿creen a Dios? No van a pelear contra esa multitud de ustedes. Dios va a pelear por ustedes. Dios va a sacar adelante. No es de ustedes la guerra, es nuestra. Solo alábenme, solo adórenme, y yo pelearé por ustedes. Y cuando el ejército salía para enfrentar la amenaza moabita, edomita y amonita, Josafat, puesto en pie, los animaba, los arengaba y les decía con palabras, hermanos, llenas de fe en Dios, lo siguiente, en capítulo 20 y verso 20 de Crónicas, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y Dios les dio la victoria, hermanos. No tuvieron que pelear, dice, porque cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, o sea, Edom, las emboscadas que ellos mismos habían, hermanos, armado, y se mataron los unos a los otros. Que el virus COVID-19, coronavirus que está mutando, que esto, que lo otro, no importa. No importa. Las amenazas que aquí estos hombres enfrentaron fueron amenazas de muerte y de exterminio. ¿No creen que Dios no es poderoso para, hermanos, neutralizar todo virus, toda situación como esas? Que Dios nos ayude para que nosotros, hermanos, desarrollemos esa confianza en Dios, esa valentía que el momento hoy también amerita, demanda. Varones de Judá, varones de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entender que Dios está, hermanos, en el asunto. En el asunto, como Job, tan hermoso, hermanos, cuando uno lee el libro de Job, esa narrativa de Job, y ver, hermano, la confianza que hay en Job en cuanto al favor de Dios. Decir: con mis ojos yo voy a ver a Dios, aunque mi corazón está desfalleciendo, yo sé que voy a ver a Dios. Sé que Dios me va a sostener y me va a sacar adelante. Dios nos va a sacar en victoria. Dios está con nosotros. Dios nos ha llevado por este, hermano, momento, durante este tiempo. Pero Él tiene sus planes, tiene sus propósitos. Y uno de ellos es que nosotros, hermanos, aprendamos a creer y confiar en el poder de Dios. Esa fe, hermanos, debe estar firmemente puesta en que la batalla es del Señor, no es nuestra. De Él es la batalla. Y no es menester que ustedes peleen, dice el Señor. Yo voy a pelear por ustedes. Yo estoy peleando por ustedes. Solo alábenme. Solo alabémosle, hermano. Solo gocémonos en el Señor. Tal vez en un principio nos preocupamos, ¿verdad? Y nos sentimos abrumados, pero eso fue al principio, porque ¿cómo vamos a hacer ahora para los cultos? ¿Cómo vamos a estar presentándonos, llevando la palabra de Dios y aquello de cómo íbamos a estar en comunión unos con otros? Pero llegó el momento en que ese susto inicial
se quedó atrás. Es el momento de levantarnos, creyendo que el Señor, así como hermanos, dio la victoria contra los filisteos, contra los amalecitas, contra los madianitas, contra toda amenaza, hermanos, que pudo haberse dado y aún dentro del pueblo de Dios en los inicios de la iglesia, y que ha venido dando el Señor a través de los años, siglos y milenios. Dios nos va a seguir, hermanos, fortaleciendo, porque el Señor no ha cambiado. La palabra del Señor dice que Él es el mismo hoy, ayer y por siempre, por los siglos. Él es el mismo. Todos los recursos que necesitamos, hermanos, en nuestra lucha espiritual, ya Dios nos lo ha dado. Pero si somos temerosos, si nos acobardamos, el Señor nos va a mandar, hermanos, a escondernos, a decirnos: váyanse, mejor regresen a su hogar, porque el momento demanda de hombres valientes, de hombres que peleen la batalla ahí. Y 22,000 se regresaron, eran temerosos, no tenían, hermanos, fuerza suficiente para enfrentarse al enemigo, porque su carácter era un carácter débil, un carácter egoísta. Estaban manifestando que no tenían, hermanos, plenamente una relación y comunión con Dios. Y entonces Dios, hermanos, llama, el Señor llama a aquellos que sí, en verdad, saben que Dios pelea por su pueblo y pelea por usted y por mí. Que Dios nos ayude en esta noche para que en este momento de apertura y de meditación, tranquilamente descansemos en Dios, que en reposo y en descanso somos salvos, que en quietud y confianza es nuestra fortaleza. Vamos a orar para finalizar este momento, y quiero recordarle a algunos hermanos que nos han pedido oración. Hermana Sara Morales nos pidió oración, así que oramos por hermana Sara Morales, que Dios la mantenga sana y con salud. Hermana me testificaba hoy cómo el Señor la ha ayudado y está agradecida con el Señor. Gracias a Dios por esa gratitud que hay en el corazón de hermana Sara Morales con Dios, por su fidelidad y por su gracia. Hermana Zaira también, hermanos, en especial pide que oremos por su familia y por su sobrino Alexander, de 2 años, que está enfermito. Alexander, claro que sí, estábamos orando por Alexander. También, hermanos, Amanda Monterroso, que Dios la ayude, porque dice que operaron a su niño Gerson. Gracias a Dios ya lo operaron, ya salió de esa cirugía, y ahora ella espera que pronto sane Gerson, o Gersón, como se dice, como se lee el nombre aquí en el libro de Éxodo, Gersón. También hay una acción de gracias. Rebequita da acción de gracias porque el Señor le está permitiendo un año más de vida. Que Dios la bendiga y le dé muchos años más, que sea una sierva del Señor. Saludamos a Rebequita desde acá y deseamos bendiciones de Dios. Todos los hermanos que han cumplido años en el mes de mayo, hermana Jessy, que cumplió años en el mes de mayo, también hermana Betty, que cumplió años en el mes de mayo, hermana Jessica, que también cumplió años en este mes de mayo, Timothy, hermana Bertita, y bueno, ¿cuántos hermanos? Por dedos me acuerdo, ya no sigo porque puede ser que haya más y no lo voy a poder mencionar. Que Dios los bendiga, hermanos, gracias a Dios por este año que el Señor les está dando. Vivan para Él, vivamos para Él, cada año que el Señor nos vaya a dar, porque este ya pasó, ya se terminó, pero el nuevo año que el Señor nos está regalando, y vámonos para Dios, caminando de la mano del Señor y sirviéndole con todo amor a nuestro Dios, porque hay galardón. Dice la palabra de aquí: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que vamos al Señor y vamos para Él. Oramos. Señor, en esta noche venimos ante tu trono de gracia. Oramos, Señor, por tu pueblo, por tus hijas e hijos. Gracias, Señor, por ese apoyo de tu pueblo. Señor, gracias por esa bendición de tener a nuestros hermanos. Oramos por aquellos hermanos que siempre están pendientes, Señor, y nos están apoyando en oración. Gracias por los hermanos que también por sus ofrendas, Señor. Aunque sabemos de sus limitaciones, pero en obediencia a tu palabra, Señor. Y cuando se obedece a tu palabra, Señor, sabemos
Tú, Señor, eres honrado y también, Señor, premias esa obediencia, esa fe y esa, Señor, sujeción a tu palabra. Así que gracias por ello, Señor. Oramos en esta noche, Señor, por hermana Sara Morales. Tú conoces su necesidad, Señor, pasando por momentos de estrechez, pasando, Señor, por momentos de escasez, pero ya te da gracias porque tú le has permitido, Señor, ganar unos centavos, tener, Señor, unos días de trabajo. Gracias, Señor, porque tú has ayudado a tu hija y no la has dejado sola. Fortalécela, Señor, guárdala. Ella tiene que irse a la capital todos los días que le toca trabajar y no hay transporte público. Tiene que irse, Señor, pidiendo a alguien que la lleve. Guárdala, Señor. En esta noche la ponemos en tus manos, hermana Mayra. Señor, oramos por ella. Sus hijos, hermana Mayra. Tú la ayudes, Señor. Ella tiene la petición de sus hijos, muchachos que necesitan, Señor, humillarse bajo tu poderosa mano para que tú los exaltes. Ten misericordia de estos jóvenes, Señor, y fortalece y sostén a mi hermana Mayra, hermana Zaira, Señor, también pide por su sobrinito Alexander de 2 años que está quebrando de salud. Tu mano, Señor, de poder sobre la vida de Alexander, orando, Señor, por él. En esta noche nos unimos, Señor. Confía, hermana Zaira, de que nuestro Dios es tan grande y bueno que este niño está sano ya por la gracia del Señor. Nos unimos a la acción de gracias de hermana Amanda Monterroso, que el Señor has permitido también que su niño Gerson haya sido ya operado. Esperamos, Señor, que pronto se recupere de su operación y pronto sane de sus heridas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos la vida de Gerson también hoy delante de ti. Damos gracias, Señor, por todos los hermanos que en este mes de mayo han arribado un año más de su existir. Gracias porque te conocen y te sirven y te aman. Nos gozamos juntamente con ellos, Señor, y los ponemos en tus manos para que esa vida que tú les das sea, Señor, dedicada a ti. Oramos por Rebequita, que hoy viernes, Señor, está cumpliendo un año más. Toma la vida de esta niña, Señor, en tus manos la ponemos. Que sea tu sierva, guárdala de todo mal. Llévala adelante, Señor, conforme a tu promesa, la vida de nuestra hija Jessica, que también tú le diste en este mes de mayo un año más de vida. Ponemos en tus manos y la bendecimos, como también a Jessica, Señor, Jessica de León, allá en Arizona, en Phoenix. Bendice su vida, Señor, fortalece su salud. Padre, la ponemos delante de ti en esta noche, la vida de sus niñas, la vida de su esposo, Josué. Toma la vida de Jessica, Señor, y la fuerza necesaria, Señor, ahora que ella está, Señor, necesitada de fortaleza, de aliento, mi Dios, también. Hermana Bertita, Señor, que es una sierva tuya, porque también oramos en esta noche, Señor. Ya es una hermanita, entrada en años, Señor, ya tiene edad avanzada, pero tú la has sostenido hasta este día. La vida de hermana Bertita, Señor, la vida de hermana Betty Gutiérrez, aleluya, la vida de Timothy de León también, Señor, que tú lo tomes, Señor. Gracias por la vida de Timothy, que tú la estás usando allá en tu obra y estás sirviendo, Señor. Ayúdalos en sus estudios, Señor. Y así cuanto más hermanos que en este mes están arribando un año más de su existir. Los bendecimos en esta noche y los ponemos delante de ti. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a los hogares de nuestros hermanos por este medio. Y oramos, Señor, para que pronto podamos volver a nuestros cultos en la iglesia, podamos a reunirnos, Señor, como congregación y familia de Dios, familia de la fe en Cristo Jesús. Y nuevamente, Señor, unirnos ya personalmente en oración, en adoración a ti, Señor. Gracias por ese local donde podemos reunirnos, pero, Señor, lo más importante es que tienes un pueblo que te ama y que te adora, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, lo pedimos y lo agradecemos. Amén.
Llegamos entonces al final de este momento, de este culto en casa, los días viernes que tenemos nuestros cultos normalmente en la iglesia. Gracias, hermano, por su sintonía. Esperamos nuevamente contar con esa sintonía el próximo domingo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana el domingo, y el próximo martes a las 7 de la noche. Los martes a las 7, los miércoles a las 3:30, los viernes como hoy a las 7 también de la noche, y los domingos a las 10 de la mañana. Son los espacios que el Señor nos está permitiendo para, hermanos, llegar juntos a adorar el nombre del Señor, llegar hasta donde usted se encuentra. Esos son, hermanos, los horarios de nuestros cultos con la ayuda del Señor. Y una vez más, gracias, hermanos, por su apoyo, por sus oraciones, todos nuestros hermanos que están pendientes siempre de la obra del Señor y de sus siervos, hermanos, porque somos siervos los unos con los otros. Gracias por ese amor, gracias por ese cuidado. Dios es fiel, y Dios, hermanos, nos está haciendo pasar por un momento, hermanos, nada fácil, pero no estamos solos. Yo estoy contigo, dice el Señor. Dios está con usted, mi hermano, mi hermana. Y aquí hoy hemos leído aquí cómo el Señor ha favorecido a su pueblo con aquellas peticiones que han presentado ante su presencia. Si Dios nos permite, entonces nos saludamos el próximo domingo a las 10 de la mañana con la ayuda del Señor. No me resta más que desear que la paz y la bendición, que Dios los bendiga y que Dios les guarde. Que el Señor alce su rostro sobre tu vida y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que así sea. Iglesia Evangélica El Dios Omnipotente presentó su programa Impacto de Restauración. Gracias por su sintonía. Esperamos contar con la misma en nuestro próximo programa. Mientras tanto, que nuestro Dios continúe bendiciendo su vida.